El señor Samuel Jonás Ramírez Maguiña fue detenido por efectivos policiales en enero de 1994. Fue procesado por el fuero militar y derivado al fuero común, que lo absolvió en septiembre de 1996. Estuvo casi 3 años injustamente detenido. Señor Samuel Jonás Ramírez, le ruego se ponga en pie. Señor Ramírez, usted va a brindar su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a través de ella ante el país. Promete solemnemente hacer su declaración con honestidad y buena fe y decir solo la verdad sobre los hechos que nos va a relatar. Sí, señor. Muchas gracias. Señores de la comisión, tengan ustedes muy buenos días. Me llamo Samuel Jonás Ramírez Maguiña, soy natural de Ancash. Quiero confesar en primer lugar que he hecho un esfuerzo tremendo para estar presente aquí. No simplemente para rendir mi testimonio, sino tal vez hacer una denuncia sobre los atropellos que me ha ocasionado y cuyo origen de todo estos atropellos, de todo el abuso que he sido objeto, es la ley antiterrorista, que han sido aplicados de una manera desmedida para que muchos ciudadanos como yo, de humilde condición, hayan sido maltratados y haber sufrido todas las atrocidades en manos de las fuerzas policiales, los llamados fuerzas del orden. Yo en el año 89 llegué a vivir en la zona de Los Olivos, donde se había generado una toma de tierras, en el cual participé como dirigente elegido por los vecinos. Es el pueblo de Armando Villanueva del Campo, que así lo habíamos denominado en ese entonces. Eso motivó ciertas discrepancias internas con algunos pobladores o dirigentes que muchos tenían experiencias, eran dirigentes en organizaciones políticas y por ende las discrepancias no podían ser ajenos. En estas circunstancias es que empieza las discrepancias internas entre dirigentes y acusaciones injustas tal vez, y específicamente contra mi persona, acusándome como subversivos a mí y a otros vecinos. Y unos días antes de mi detención aparecen unos volantes y unas pintas contra mi persona y otros 3 vecinos más. Tres días después que apareciera aproximadamente estos volantes, es que soy detenido por los señores de la DINCOTE, aproximadamente a las 6 de la mañana, ingresan a mi domicilio y me levantan porque en ese entonces
Yo sufría de las amígdalas y había tomado una ampicilina para descansar un poco y irme a mi trabajo. En esas circunstancias ingresan los señores y me levantan y con una serie de insultos y una serie de groserías me levantan y me sacan a viva fuerza de mi casa y me llevan a un coche que se encontraba en la puerta. Y para introducirme al coche me ponen una venda y luego hacen la revisión a mi casa y me conducen a lugares desconocidos. Entre ellos yo escucho que ellos me insinúan que yo sí era parte de Sendero Luminoso, que estaba comprobado y por tanto yo debería entregar 6 a 7 personas para quedar libre. Esa era la propuesta que me insinuaban permanentemente en el trayecto. Y al negarme a ese requerimiento, fui maltratado brutalmente y luego conducido a la casa de mi hermano. Y luego pasaron a sorprender a mi hermano, aduciendo que yo les había conducido a él y había confesado que mi hermano también era parte de Sendero Luminoso y que él era el que me apoyaba y que él era el que sabía todos mis movimientos. En este sentido lo sorprendieron a mi hermano y le hicieron firmar un acta donde él me acusaba directamente. Esto provocó para que los señores me torturaran aún más, para declararme culpable, y me maltrataron hasta adormecerme los 2 brazos, que tuve que descansar 15 días para luego integrarme en mi trabajo. Llegada a la prefectura, tuvieron que llamar a mi hermano y comprobar que si efectivamente era él parte de Sendero Luminoso, así como la policía lo había señalado. Todo era falso. Tuvieron que dejarlo a mi hermano ante su declaración y delante de la fiscal. Mi hermano acusó que lo habían amenazado. Si es que él no firmaba, también lo llevaban a él. Bajo ese acta es que fui torturado brutalmente. Antes de depositarme en la carceleta de Adincote, vino un señor y me presentó un documento donde decía que a mí se me había encontrado explosivos, se me había encontrado armamentos, se me había encontrado documentos, y que también había un local donde yo montaba guardia permanentemente con las personas que siempre me habían acusado, y que todo eso era cierto. Tuve que negarlo porque en realidad era ajeno a la verdad. Y en ese sentido, de mi primera detención fue eso. Luego fue otra segunda detención. A las 4 de la mañana me sacaron de mi casa nuevamente en un rastrillaje y fui conducido nuevamente a la Adincote. Y estuve 8 días nuevamente ahí. Fui dado de libertad nuevamente por falta de pruebas. Luego, el 27 de enero del 94, lo detienen a un vecino que también siempre estaba acusado
similarmente a mí. Y al detenerlo a él me dejan una notificación para presentarme a la prefectura. El día 28 yo me presento a la prefectura y soy detenido bajo el cargo de que un arrepentido había declarado que yo era parte de Sendero Luminoso. Exigí la presencia de ese señor porque en realidad yo dejaba mis hijas menores en total abandono y que no era posible que por una acusación simple de un arrepentido y vaya a parar a la cárcel. Los señores me trataron de tranquilizar y me dijeron que dentro de 3 o 4 meses podía salir en libertad. Yo creí en esos 4 meses, pero esos 4 meses para mí eran demasiado porque yo dejaba atrás a mis hijas menores en abandono. Sin embargo, tuve que aceptarlo, pero esos 4 meses se hicieron 3 años. Quiero señalar de que en todo el trayecto las torturas y el abuso han sido permanentes contra mi persona y contra todos quienes han sido detenidos. Los traslados de un lugar a otro siempre eran un masacre y robo a algunas pertenencias que llevábamos en sí. Eso era el traslado de la Carceleta, de la Dincote a la Marina, y sucesivamente igual de la Marina a la Carceleta de Palacio de Justicia. De Palacio de Justicia a Castro, igualmente los maltratos y las torturas, hechos humillantes. Y llegado a Castro, no era tan simple como pensaba o como me habían dicho los señores de la Dincote. Había que afrontar en ese momento una situación difícil, una situación tal vez para el momento no estaba uno preparado. Al llegar a Castro, percibí que había 2 facciones de Sendero Luminoso, unos que estaban por el acuerdo de paz y otros por la continuación de la guerra. Y por mala suerte, yo fui ubicado entre las personas que casi estaban con cadena perpetua. Esa fue la etapa, tal vez lo más difícil de mi vida, en que en ese trayecto tenía que elegir una opción. O estaba por la continuación de la guerra, o estaba por el acuerdo de paz. Había que decidir una opción si es que uno no quería sufrir las consecuencias. Opté por elegir el apoyo al acuerdo de paz porque en sí expresaba la paz y para mí personalmente implicaba la tranquilidad, porque de no ser así, era muy difícil vivir ahí. No puedo tal vez señalizar los hechos concretamente, pero sí
pongo a conocimiento de la ciudadanía y de los señores de la comisión que esos momentos que viví fueron terribles, que ha marcado en mi vida tal vez una etapa muy diferente y que no puedo en sí reponerme de los golpes morales recibidos ahí y al momento de mi excarcelación. Pasé momentos difíciles porque yo sufría de unas pesadillas que muchas veces despertaba gritando desde que fui encerrado. En ciertas veces me despertaban a golpes porque pensaban que yo me estaba haciendo el loco, porque no quería asumir el acuerdo de paz, por no definirme en sí. Fue una etapa dura en que tuve que saber y aprender a sobrevivir en ese lugar, porque yo no tenía un familiar, por decir así, que haga un trámite para que me trasladen de ese lugar a otro. A fin de cuentas, cumplí el tiempo hasta que fui liberado, gracias a las organizaciones internacionales, gracias al doctor Campos Peralta, quien ciertas veces, cuando yo lo necesitaba, y en momentos difíciles lo llamaba y concurría al penal y me sacaba un momento. Internamente, las autoridades prácticamente eran inútiles, nadie lo escuchaba a uno, porque todo el penal estaba tomado prácticamente por Sendero Luminoso. A las autoridades no les interesaba lo que le pasaba a alguien que estaba encerrado ahí. Para ellos todos eran terroristas y tenían que ser vistos de la misma forma y sus problemas deberían arreglárselos entre ellos. Esos tiempos de detención sufrido han perjudicado parte de mi vida, han destruido el futuro de mi familia, he perdido mi trabajo. Hoy en día hago una y otra cosa para seguir sobreviviendo. Sin saber en realidad cuál va a ser el futuro de mi familia. Por eso yo quisiera que la Comisión de la Verdad investigue y consecuentemente sean sancionados los señores que acataron órdenes y también igualmente los que dispusieron que se aplique una ley antiterrorista ciegamente contra toda persona que en realidad no tenía nada que ver. Nosotros hemos escuchado con mucha atención su testimonio y realmente apreciamos el coraje que usted ha tenido al venir aquí a brindarlo. Es una historia de vejámenes materiales y morales que nunca debió suceder. Su pedido para que la Comisión de la Verdad se pronuncie
Señor, muy agradecido. Muchas gracias, doctor Bernales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Gracias. Yo soy de Aija. Igual yo también de Aija. Ah, usted es el doctor Antunes Mayor, ¿no? Qué gusto. Señor Tapia, ¿cómo está usted? A usted lo conozco bastante tiempo. ¿Cómo está? ¿No? Permisito.